En blanco y negro, con Enrique de la Madrid. Hoy en blanco y negro tenemos a José Luis Luege, un experto en materia de agua. Fue en alguna época el director, el responsable de la Conagua, y hoy una persona que está tremendamente preocupada sobre la crisis del agua que vivimos en nuestro país. Escuchémoslo, veámoslo, para que veamos qué podemos hacer y en qué situación nos encontramos. José Luis, qué gusto estar aquí contigo en este programa de blanco y negro, y sobre todo para poner en blanco y negro el tema del agua, que sé que para ti ha sido tan importante, pero que ahorita para todos los mexicanos estamos viviendo una crisis. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Enrique, gracias a ti. Muchas gracias. Quizá recordarle al auditorio que tú estuviste de secretario en la Semarnat en la época del presidente Fox. Después estuviste también, antes habías estado en lo que es la parte de la Procuraduría del Medio Ambiente. Así es, Enrique. 6 años en la Conagua, o sea que realmente un especialista en el agua. Y tú ahora te has metido muy de lleno, pues porque en esta crisis en la que estamos viviendo es muy importante saber por qué y sobre todo qué podemos hacer. ¿Nos puedes decir qué es esto de la crisis del agua que estamos viviendo, sobre todo en la Ciudad de México, pero que estamos viviendo en todo el país, y qué esperar? Gracias, Enrique. Mira, es un asunto verdaderamente crítico. Estamos en una emergencia e incluso yo diría una amenaza a la seguridad, digamos, seguridad nacional. ¿Por qué? El año pasado, 2023, fue un año muy seco. El Servicio Meteorológico Nacional clasificó 2023 como el año más seco en todos los registros históricos del Servicio Meteorológico. ¿Y cuántos años vamos de registro? Más de 40 con registros. O sea, el más seco de los últimos 40 años. Efectivamente, ¿no? El Servicio Meteorológico publica, en coordinación con Estados Unidos y Canadá, un documento que se llama Monitor de Sequía. Y en ese monitor de sequía para México, también es crítico para el sur de Estados Unidos. Lo declara sequía extrema y sequía excepcional, que es el grado más alto. Y eso provocó, Enrique, que la mayor parte de las presas del país cerraron después de la temporada de lluvias abajo de un 50%, lo cual es muy grave. ¿Cuál sería normalmente en una 80%, presa? 80%. Después de las lluvias. Y esto de alguna forma compromete la producción agrícola en varios distritos de riego del norte del país, claro. Sonora, Sinaloa, Chihuahua, porque lógicamente ellos tienen calculado un segundo riego en esta época, que probablemente no lo van a poder hacer en muchos casos, y luego viene el ciclo primavera-verano, donde creo que tampoco van a poder trabajar, ¿no? Y luego Cutzamala fue una de las cuencas más afectadas, la cuenca del río Cutzamala, que es parte de Michoacán y Estado de México. ¿Dónde arranca? ¿Dónde empieza el río Cutzamala? Son unos arroyos que alimentan una presa que se llama El Bosque, en Michoacán, y de ahí corre a través de canales a distintas presas, son 7 presas en total, hasta llegar a una presa que se llama Colorines, y luego Villa Victoria y Valle de Bravo, que es lo que todos conocemos más, ¿no? Entonces, ese conjunto de 7 presas, que algunas son pequeñas y 3 son las más importantes, Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque, cerraron en noviembre al 38%, cuando ahí sí la media histórica es 80%. Qué horror. Entonces, esa condición, Enrique, es una condición de desastre natural. Hay quien piensa que el desastre es un terremoto, o un huracán como el que destruyó, como Otis, que destruyó Acapulco, pero la condición de sequía extrema, por experiencia te lo digo, es también condición de desastre por la amenaza y el riesgo incluso a la población. Es decir, tenemos una población en riesgo, ¿no? ¿Qué es quedarte sin agua? Porque te puedes quedar sin agua. Y la gente finalmente no está dispuesta a quedarse sin agua, entonces es capaz de muchas cosas. Tú no puedes pensar en una ciudad como es la Ciudad de México, el que falte el agua, digamos, una condición como la que sucedió en Monterrey. Por ejemplo, Monterrey el año pasado, que tuvo una crisis fuerte, tiene una zona metropolitana de 6 millones de habitantes. Pero nosotros aquí somos 22 millones. Claro. La Ciudad de México no es solo, exactamente, no es solo CDMX, sino que es realmente toda la zona metropolitana con 22 millones. Entonces, claro, una falta de abastecimiento para 22 millones es una crisis inmanejable. Te había yo comentado que, por ejemplo, yo trabajé durante 4 años en el TEC de Monterrey, entonces iba yo con mucha frecuencia a Monterrey y me tocó ver cómo venía la crisis. Sí. Pero después, en plena crisis, pues como la gente te decía, oye, pues yo a las 4 de la mañana llega un poquito de agua y a esa hora es donde puedo hacer tal o cual cosa. Lavar y todo eso. Lavar, ¿no? Pero finalmente se quedaron sin agua. Y me acuerdo haber platicado en ese entonces con especialistas y me decían cosas como estas, que a ver si también nos platicas. Decía, a ver, aquí ya la veíamos venir. Entre otras cosas porque hay un crecimiento de la población constante, o sea, cada vez somos más personas. Uno diría que por habitante
tomamos tantos metros cúbicos de agua al año, y simplemente decías, si está aumentando la demanda de agua y no aumenta la oferta, había un punto donde esto iba a pasar. Así y es. allá simplemente lo que ocurrió es que pasó cuando vino la sequía. Así es. Y ahora entiendo que están haciendo algunas obras para ampliar, digamos, de la presa a la ciudad, pero siempre y cuando haya agua, ¿no? Así es. Entonces, es un poco de eso también, es un crecimiento de la población y al mismo tiempo es un problema de menos agua, es un poquito... para entender. Yo diría, Enrique, que es un asunto de eficiencia. Es decir, tú tienes un volumen de agua y efectivamente un crecimiento a la demanda. Entonces, cuando entramos lo que llamamos estrés hídrico, es cuando la demanda es mucho mayor a la disponibilidad, que es lo que está pasando en este caso en la zona metropolitana de la Ciudad de México. En Monterrey tuvo una crisis hace más de 15 años, fuerte, y tomaron una serie de medidas que alcanzaron un muy buen nivel. A mí me tocó en Conagua constatar que Agua y Drenaje en Monterrey, que es el organismo que administra la zona metropolitana. ¿Es estatal? Es estatal, es metropolitano, y fue durante los 6 años que yo estuve en Conagua el número 1 a nivel nacional en eficiencia. O sea, mejoró muchísimo, ¿no? También te diría que Monterrey tiene muchos más recursos que nosotros en función de la demanda, porque ellos son 6 millones de habitantes, la zona metropolitana, nosotros 22, ¿no? Y eso en la zona más pudiente. Tienen un acuífero, un manantial maravilloso, que es Santa Lucía. Tienen un acuífero bastante todavía, digamos, sostenible, y además tienen 3 presas que son las que tuvieron la crisis el año pasado. Realmente el problema fue en las presas que alimentan directamente. Oye, pero aún así, haciendo ahorita memoria al escucharte, recuerdo que también, y fue todo un tema de debate, también estaba este proyecto de traer el agua del Pánuco Monterrey 6 a Monterrey, sí. Y también pues toda una discusión, también se politizó, y también, bueno, eso seguramente... Y se cayó el proyecto. Y se cayó el proyecto. Así es. Pero quiere decir que desde hace muchos años también andan pensando de dónde traer Así agua. es. Pero además Monterrey logró, en la administración en la que yo estuve del presidente Calderón, alcanzar el 100% de saneamiento. Okay. O sea, tratan el 100% de las aguas residuales. Comparado con la Ciudad de México, no llegamos al 40%. No llegamos al 40%. En este momento, y hay muchos municipios en el país que no están tratando las aguas, violando la ley, violando la norma y contaminando ríos y acuíferos y todo, ¿no? Entonces, sí, el caso de Monterrey es crítico, pero yo tengo confianza en que Monterrey va a alcanzar un nivel bastante estable, ¿no? Entonces, la respuesta es eficiencia. Tú tienes que tecnificar al máximo posible los organismos operadores, tecnificar al máximo posible la red, digamos, de distribución tanto de agua potable como de drenaje, tratar las aguas e intercambiar agua. Yo diría que el futuro está en el intercambio. ¿A qué le llamas intercambio? El intercambio le llamo, tú tratas el 100% de tus aguas residuales y el agua tratada va a servicios urbanos, a la industria y a la agricultura. Es decir, la calidad de un buen tratamiento primario, por ejemplo, que son las aguas urbanas, es una agua de muy buena calidad para riego agrícola. Y el volumen equivalente que tú entregas a servicios urbanos, a la industria y al riego agrícola, tú lo reduces de extracción del acuífero y de esta forma recuperas el acuífero, ¿no? Déjame para atrás un poquito. Yo siempre he escuchado y he leído en muchos lugares que en el mundo en general, pero también en México, cerca del 70% del agua potable se utiliza en el campo y se usa para regar. Sí. Y entonces yo siempre, mi primera reflexión es, pues si ahí está el 70% del agua, de la demanda del agua, pues me da la impresión de que ahí debería estar cuando menos el 70% de la solución. Así y entonces suena luego como muy superfluas o muy poco fundadas estos temas de, por ejemplo, que pasó en Monterrey. No, pues vamos a sacar entonces a la cervecera de Monterrey, donde consume mucha agua, y vamos a llevarla donde hay agua, ¿no? Veracruz. ¿O qué? ¿Se trata de bañarse más rapidito? O sea, no es un tema también como decir, bueno, si el 70% del agua hoy en día en el mundo y en México se utiliza en el campo, ¿no la primera medida debiera de ser una extraordinaria tecnificación del campo para usar menos agua? Totalmente. ¿Y de eso qué? ¿Cómo de hecho, en el plan, ¿de qué se trata? En el plan de trabajo, el plan de gobierno que estamos trabajando con Xóchitl, en eso nos estamos centrando, Enrique, en la tecnificación al máximo posible del riego agrícola. Claro. Tienes razón, en México el 75% del agua dulce disponible, tanto superficial como subterránea, es para riego agrícola. Okay. Pero no es el caso en otros países. En Europa están entre el 20 y el 40%. O sea, ya lo bajaron de manera dramática. Y no quiere decir que produzcan menos. ¿No? Hay muchos países que producen más que nosotros con mucha menos agua. Yo te comentaba hace poco que haciendo un cálculo ahí muy simple del volumen total que empleamos para el riego agrícola, si estamos en un 75% y yo logro bajar el uso, digamos, mediante alguna tecnificación al 74%, o sea, un punto porcentual, representan 500 millones de metros cúbicos al año.
Toda la zona metropolitana de Monterrey consume 600. Es decir, con un punto porcentual. Ese dato es muy importante ese es dato, sí. para tampoco perder el foco. Y Así por eso, es. a mí me molestan, francamente, las declaraciones luego tontas, ¿no? De un gobierno que diga, hay que quitar el agua, vamos a quitar la cervecera, cuando lo que tendríamos que estar haciendo es modernizar el campo mexicano. Ignorancia total y además una serie de mitos que se van haciendo. En realidad, si tú lo dices con los números matemáticos, ¿no? 75% consume la agricultura, 15% público urbano, es decir, toda el agua para doméstica, de uso doméstico municipal, y 5% es lo que se calcula, consume toda la industria. Toda la industria. Pero de esa, la parte de alimentos y bebidas es como el 0.05, y lo que ya va a las bebidas es 0.001. No, y muchas de estas empresas pues sí hacen el reciclado, y muchas de ellas sí trabajan nosotros, por conveniencia. Además, claro, en realidad analizando, sobre todo la gran industria en México, ha alcanzado un muy buen nivel de reuso del agua de ciclos cerrados, de reuso de agua de tratamiento al 100%. Y efectivamente el tema de la cerveza, tan atacado por algunas comunidades, pues es una ignorancia completa. En realidad no tiene ninguna razón de que, por ejemplo, lo que pasó con Constellation Brands en Mexicali, ninguna razón. Si tú comparas el consumo de esta cervecera con lo que gasta, por ejemplo, el distrito de riego de Mexicali, exacto, gastan, el distrito debe tener más de 2,000 millones de metros cúbicos de concesión. Qué visión tan pobre, porque claro, si tú logras, por ejemplo, hacer un uso más eficiente del agua en el distrito de Mexicali, y además eso te alcanza para tener una cervecera, pues como comunidad ganas. Totalmente. ¿No? Totalmente. Ahora, déjame quedarme un poquito en el tema del campo. Lo que tampoco sería justo, creo yo, es que los habitantes de las ciudades que queremos tener más agua, le carguemos el costo de la tecnificación al campo. Claro. Entonces, me parece que ahí debieran de ser programas gubernamentales apoyados con financiamiento y subsidios, pero obviamente también obligándolos a tecnificar, ¿no? Así es. Por ahí. Cuando se celebra ayer la Constitución, el presidente, dentro de sus... ¿Qué tal? Ahora sí platicamos de sus ocurrencias. Ocurrencias de reforma constitucional. Hay una que es verdaderamente, perdóname, ridícula, ¿no? Que dice, donde haya escasez de agua, el agua va a ir para uso doméstico. Sí. Yo me pregunto, bueno, ¿qué no sabe este señor? Que, por ejemplo, en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, la gente del campo vive del trabajo en el campo, y de los distritos de riego, los unidades de riego, la industria, ¿no? Entonces, que la gente va a tener agua para beber y no va a tener ni trabajo, no va a haber producción. Fíjate qué error que demuestra la falta de atención a la tecnificación en el campo, porque en este sexenio del presidente López Obrador, el apoyo para la tecnificación ha sido cero. No han apoyado ni a las unidades de riego ni a los distritos de riego. Con que tú apoyes en un recurso relativamente no tan grande, Enrique, los beneficios son verdaderamente cuantiosos, ¿no? Enormes. Por ejemplo, este señor, con el tema del Tren Maya, de acuerdo al INCO, el sobrecosto va a estar en el orden de los 320,000 millones de pesos, según el INCO. Sí, ¿tú te imaginas? Siempre nos dijeron que iban a costar 150,000. 120, es que en realidad inició la obra sin ningún estudio. Cuando ya arrancada la obra dijeron, hay que presentar el estudio técnico económico. Lo hicieron sobre 120. Fíjate nomás qué manipulación, ¿no? Y ahora hablan de que puede costar 500. Hay quien dice 560, otros dicen 540. Es una locura. Bueno, si es parte de ese recurso, tú lo inviertes en tecnificación, son verdaderamente beneficios sociales grandísimos. Por eso a mí me pero lo pone como reforma constitucional. Bueno, es una estupidez. Es que ya que si las constituciones nomás, si pudiéramos un poquito más fuerte lo decimos, es una verdadera estupidez. Y además muestra un gobierno ignorante y manipulador. Completamente. Y lo que me da mucho coraje es que asume y sabe que mucha gente le va a creer. Sí. Entonces no me importa decir tonterías, todos me las creen. Se las creen. No, todos sí, pero hay que insistir, Enrique, en esto, porque yo creo que la gente, sobre todo la gente que lo está viviendo, sí se da cuenta. Sí sabe. Y tiene conciencia de las estupideces que se están haciendo y de la falta de inversión. Por ejemplo, nosotros estuvimos en reuniones con distritos de riego, con unidades de riego, y ha tenido cero apoyo. Yo me reuní la semana pasada, Enrique, con operadores de organismos metropolitanos de agua, que van a entrar en los municipales. Los municipales. Y ellos me dijeron, estamos solos, nos sentimos abandonados, no tenemos apoyo de nada. Y déjame pasar un poquito al tema que en ese momento me preocupa mucho, que es lo que comenté al principio de este desastre natural. Cuando hay una condición de sequía de esta naturaleza, debe declararse el desastre para que opere un sistema de apoyo a la ciudadanía, a la ciudadanía que está en riesgo, ¿no? Como el presidente se le ocurrió el año pasado desaparecer el Fonden,
El Fonden, que es un fideicomiso muy importante, el Fondo Nacional de Desastres. Sí, que estamos acostumbrados normalmente a escucharlo cuando ha habido sismos, Exactamente, cuando ha habido huracanes, que ya exactamente. también en este último huracán Es un pues ya no fondo, lo hubo. es un fondo de contingencia, Sí, que está claro. en la ley, Para desastres. para atender desastres de manera inmediata, ¿no? Y yo te diría, es el instrumento financiero del Sistema Nacional de Protección Civil, Sí. fundamental para dar apoyo a la comunidad con problemas, ¿no? Ahora, como no hay Fonden, aquí viene un problema muy grave. Los secretarios de Estado y los directores de organismos no se atreven a emitir los documentos que justifiquen la emergencia o la declaratoria de desastre. En este caso, la Secretaría de Gobernación. En una falta que yo diría penal. ¿Por qué? Porque el presidente desaparece el Fonden, pero la Ley General de Protección Civil está vigente. Está vigente. Eso es constitucional. O sea, tú estás obligado a cumplir. El secretario. Estás obligado a hacer el requisito. Exactamente. Ya si, por ejemplo, si el gobierno federal te contestara, pues no tengo dinero. Entonces el que incumpliste eres tú. Exactamente. Ya entendí el punto. La responsabilidad recae en el propio presidente, Sí, claro. porque cuando hubo varias opiniones, sobre todo de diputados, él dijo, no, si hay una emergencia, va a haber los recursos de otra vez, Hacienda. esas palabras son estupideces, son mentira. Claro. Porque además, a ver, nomás por lógica, si una cosa es tener, por decirlo así, un guardadito, donde tú estás obligado a ir poniendo recursos, y cuando viene un huracán o viene una sequía, el dinero está ahí. Así es. Y además entiendo que también cambian las reglas del juego en el sentido de que puedes disponer rápidamente. Esa es la ventaja. No es lo efectivamente. mismo decir, aquí está el dinerito y puedes actuar, a de repente decir, ¿a quién le sobró dinero? No. ¿A quién le sobró dinero? No se trata de eso. Y luego entrale a buscar mecanismos. Entonces, no, es falso cuando te dicen que hay dinero. Es falso. Totalmente. No hay dinero. No, porque el dinero ya lo metieron a un barril sin fondo, Ya se probablemente gastó en en otras cosas. el Tren Maya Ya o se en fue otros al Tren proyectos. Maya, ya se tiró en la refinería de Dos Bocas, ya se tiró en pagar la deuda de un aeropuerto que no tenemos. O sea, es mentira cuando te dicen Totalmente. que hay dinero. Así es, pero ese problema sí es muy grave, Enrique, porque esta situación de desastre sí la van a vivir varios municipios. Te comento brevemente. Lerma y Cutzamala, que son las dos fuentes externas, representan, digamos, el 30% del abastecimiento. Pero para algunas zonas de la ciudad no es el 30%. Exactamente. El 70% es de aguas subterráneas. Sacas Pero pozos. como Lerma y Cutzamala llegan por el lado poniente, por la sierra de Hidalgo, ahí, por razones de una mala infraestructura, digamos, de distribución del agua, algunos municipios reciben mucho más, por ejemplo. Bueno, reciben desde Toluca también. En Naucalpan, Atizapán, reciben hasta un 75%. De esa agua. De esa agua, y ahí va a estar el problema. Y el problema, o sea, Luego estaba del bien cuando recibías de ahí. Coajimalpa, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Magdalena también reciben mayor cantidad. Ok. Entonces ahí tenemos un problema muy serio. Yo tuve una reunión con directores de organismos operadores de Naucalpan, Tlanepantla, Atizapán, Cuautitlán, Izcalli también. Porque claro, la CONAGUA y la CAEM, la Comisión Estatal, dicen, bueno, pues vamos a reperforar pozos, rehabilitar pozos, equipar pozos que a lo mejor no funcionan, y si es necesario vamos a perforar pozos. Ok, por supuesto que eso a mí me preocupa más, porque nos vamos a ir sobre un acuífero que ya no resiste. Si nos da tiempo te comento el segundo desastre. El impacto. El primer desastre es el desastre natural. El segundo desastre es la inmovilidad del gobierno federal, pero el problema más grave lo vamos a tener casi inmediatamente en el acuífero. Pero bueno, digamos que lo inmediato sí debe de ser eso, no hay de otra. Ahora, entiendo que no tenemos incluso salida. pues, es muy fácil decir a los municipios, pues ahora sí te permito. Hazlo, Me sí. imagino que es la CONAGUA. Así es, hazlo. Puede liberar, ahora sí hazlo. Y otra vez, ¿con qué dinero? Exactamente, ese es el problema. Tienen a los municipios muertos de hambre. No tienen un Les peso. han quitado todo, les han quitado todo tipo de fondos para la seguridad, no tienen dinero. Hay un fondo, déjame comentarte, que me preocupa muchísimo, que lo impulsamos en nuestra administración, que es, bueno, desde la administración anterior del presidente Fox, que es un programa de devolución de derechos. Quiere decir, tradicionalmente no pagaban los municipios el agua en bloque que utilizan para la distribución de agua potable. Y entonces ese fue un programa para mejorar esa situación de que todos contribuyamos. Son derechos realmente mínimos, pero que ya en volúmenes grandes Cuesta. son grandes cantidades de recursos. El problema de devolución de derechos es tú me pagas, municipio, y yo te voy a devolver lo que tú me pagaste, más otro tanto para que tú hagas obras O sea, de infraestructura. simplemente lo que quiero es incentivar que sí me Así pagues, pero en el neto no me vas a No pagar se los nada. ha devuelto esta administración. Se lo Hacienda se lo está quedando. Claro. Y aquí hay una actitud facciosa, porque tenemos información, no te lo De que podría lo está comprobar, haciendo de acuerdo al de que el sistema de aguas le devolvieron el PRODER, se llama, y a Naucalpan, Atizapán, Tlanepantla, Izcalli, que son de otro... Ganó otro partido. Ganó otro partido, no se lo han devuelto. Eso es criminal en este momento. Sí. Pero ahí donde yo insisto,
tiene obligación la Secretaría de Gobernación de declarar la emergencia o la declaración de desastre, porque efectivamente el protocolo del Sistema Nacional de Protección Civil obliga a la entrega de recursos bajo un procedimiento. Claro, ya no hay Fonden, pero debe de haber recursos como lo prometió, lo dijo el presidente de la República. ¿Qué pasa? Cuando me queda muy claro que si no hay agua en el campo, entonces el problema que tienes es que no vas a poder sembrar. Así es. Porque hay muchos productos que requieren un riego o dos riegos. O más, sí. O más. Y si no llega el segundo riego, ese cultivo se pierde. Entonces, primero hay una merma económica para los productores. Así es. Entonces, ahí ya hay un golpe, y un golpe a la pobreza, un golpe a los alimentos, probablemente aumento del precio de los alimentos o tener que importar más. Ahí está, digamos, la parte del campo. Y recordarle al público que en el campo vive la mayor parte de la pobreza en México está en el campo. Está en el campo, claro. Pero no las ciudades, cuando de repente dicen, pues ¿qué? ¿Te bañas menos veces o te falta agua para cocinar? O sea, ¿qué impactos tiene eso también? Además de en calidad de vida, que es obvio, salud. Directamente, Enrique. Mira, probablemente en la Ciudad de México, por lo que estamos diciendo y por la actitud, digamos, muy tendenciosa, probablemente la libren, pues reperforando pozos y con más pipas, etcétera, y logran medio paliar un poquito la crisis en esta etapa. Pero estos municipios que hemos mencionado, sobre todo Naucalpan y Atizapán, el problema es insalvable, o sea, no vas a tener agua prácticamente para nada, y varios días, es decir, va a haber realmente un tandeo. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Como sucedió en Monterrey, de tener agua quizá un día a la semana. Okay. Y ahí quien no tiene cisterna, quien no tiene forma de almacenamiento, el problema es crítico. O sea, no tener agua, ya déjalo para bañarte o limpiarte o para las necesidades básicas, no, para beber y preparar alimentos. Ahora, en el corto plazo me parece que algo que tú estás diciendo es insistir en la importancia de volver a restablecer un fondo como el Fonden. Tiene que haber ahorita ese apoyo obligadamente, porque además de lo que mencionamos de pozos, dicen, bueno, reparto en carros tanque, pipas. No hay pipas. Claro. Y las que hay son una mafia espantosa. Y también recursos para reparaciones menores que son fundamentales para esta crisis, ¿no? Entonces yo estoy insistiendo, le he pedido incluso a los municipios que insistan, que se amparen, que presionen para que cumpla el gobierno con una obligación legal. Ahora, mientras esto pasa, ¿qué tanto también aquí influye en esta sequía? ¿Qué tanto esto ya también se debe al tema del cambio climático en el mundo? Totalmente. Y oigo, también leí alguna nota, no sé si el dato es veraz o no, que en muchas partes de México sí ya aumentó la temperatura promedio entre 1,5 y 2, sí, que era lo que nos decían que no debiera de pasar. Sí. Entonces, a ver, en México, ¿ya pasó eso? Bueno, ¿ya hubo un aumento de esa temperatura o no? Yo creo que todo el norte de México, el sur de Estados Unidos, sí estamos en una situación crítica de aumento de temperatura. No te sabría dar dato exacto, ¿no? La última COP, la COP 28 de Dubái, si tú lees la declaración final, es para mí deprimente. Porque tú concluyes de ese documento, primero, que estamos totalmente fuera de la hoja de ruta del Acuerdo de París, sí. Que era evitar un aumento de arriba de 1.5 promedio de la atmósfera en el mundo al final del siglo, ¿no? Estamos en la ruta arriba de 2, ya es un hecho, con todas las consecuencias catastróficas que esto va a tener. Sí, hay cosas que ya pasamos la barrera. Totalmente. Y todo lo demás serán consecuencias. Así es, ¿no? Son consecuencias. O sea, más bien el tema es qué tanto más empeoramos, pero hay cosas que ya son insalvables. Ahora, fíjate yo una anécdota, asistí a algunas COP en varias ocasiones por invitación y por mi trabajo, y me encontraba personas con sus trajes típicos de etnias polinésicas y del Pacífico, etcétera. Y ¿qué hacen aquí? Son islas que van a desaparecer. Está ya comprobado que no van a existir dentro de muy pocos años. Qué cosa tan terrible. Y el tema era evidenciar que eso iba a pasar. No, ellos estaban ahí realmente presionando y peleando para que se tomaran acciones positivas y que realmente se resolviera, ¿no? Y aquí lo que se demuestra, Enrique, normalmente en cambio climático tú hablas de mitigación, que es bajar las emisiones, sí. Luego, adaptación. Ya te tocó. Nos tocó cómo le vamos a hacer para adaptarnos. El nivel del mar va a subir, entonces, ¿cómo le haces? Toda la parte litoral vamos a tener que correr. Es una situación muy grave, pero la parte más importante se llama ahora restauración. Es decir, ya no basta con mitigar, bajar las emisiones, no. Vamos a tener que restaurar ecosistemas. Y eso déjame aplicarlo aquí al Valle de México. El Valle de México, pues era el Anáhuac, que era un lago. Y el acuífero, abajo,
era el acuífero más rico que te puedes imaginar, yo creo que del país, ¿no? Bueno, no queda una gota de agua superficial, ni lagos, ni ríos, ni manantial, nada. Queda por ahí un manantial y un río más o menos. Pero el acuífero estamos extrayendo a 400 metros. A 400. Sí, es como si tú tienes tu cisterna y estás a un 30% de la cisterna. Y entonces la cisterna, si tú no la recargas, no entra agua, se va a terminar. Y cuando lleguemos al fondo, se llama acuitardo, el fondo del acuífero, es inmanejable, es impensable la crisis, ¿no? Entonces yo le llamo al tema a la crisis de Cutzamala de este año como el último aviso de una catástrofe inmanejable. Así lo estoy mencionando, por conocimiento, Enrique, de la situación de los acuíferos del Valle de México. Por lo mismo, la acción que estamos pidiendo de declaratoria de desastre, estamos exigiendo una declaratoria de emergencia, para que en paralelo a este apoyo a municipios y a alcaldías, venga un programa, una hoja de ruta de mediano y de largo plazo. Lo que hay que hacer en el Valle de México, si no queremos llegar al desastre, a donde estamos, nos estamos aproximando así, yo creo que estamos aquí de la orillita, ¿no? Son acciones sumamente fuertes, radicales y con inversiones muy grandes, sostenidas en los próximos 20 años, claro, por lo menos, ¿no? Claro. Porque estamos hablando, es muy amplio esto, pero te lo resumo, estamos hablando de modernizar todo el sistema, tecnificar al máximo posible, tratar todas las aguas residuales y reusar las aguas tratadas. Eso como un primer paso. Nada más que eso cuesta todos los ceros que podemos poner aquí en la pared, ¿no? Esa es una primera parte. La segunda parte es, necesitamos nuevas fuentes. O sea, ya no basta Cutzamala, vamos a requerir otras fuentes adicionales. Hay varios proyectos que luego los podríamos... Y eso, el problema es que también políticamente eso es muy complicado. Por cierto, ¿sí? Aquí luego nos platicamos, y más para que también el público sepa que estamos hablando con José Luis Luege, que es un experto en temas del agua, que fue durante 6 años el director de la CONAGUA en la época del presidente Calderón, y que además es de las personas que está, por razones también obvias, pues más preocupada y alertándonos sobre el reto en el que estamos y sobre la necesidad de, entre otras cosas, volver a constituir el Fonden para atender no solamente lo que son los huracanes y los, digamos, los sismos, sino esto que es una crisis de agua. Muy grave. Un tema, el problema de todo esto es que muchas veces se privilegian las obras que se ven. Claro, claro. La inauguración de una carretera que va de un lugar a otro, que no de ningún lugar a ningún otro. O sea, también los gobiernos no tienen muchas veces los incentivos de invertir en cosas que son más relevantes, pero pues no se ve, ¿no? Todo lo que estás tú invirtiendo aquí bajo el subsuelo, la gente no sabe que existe. Así es. Hemos tenido gobiernos sin memoria, sin darle continuidad a los programas, que esto es muy grave, sí, y corruptos, mucha corrupción, ¿no? Te pongo un ejemplo rápido. Mira, Lerma es un sistema increíble que se construyó en los 50. Cuando se hizo la justificación técnico-económica en aquel entonces, fue por razones de sobreextracción de agua del acuífero. O sea, todos los técnicos, geólogos, geohidrólogos, dijeron, ya no que seguían estudios del famoso ingeniero don Abor Carrillo, claro. Entonces se justifica el proyecto, se inaugura en los 50 y se les olvida el objetivo, que era dejar de extraer agua del acuífero. Viene una crisis en los 70 y deciden hacer Cutzamala, un proyecto que hoy no sé cuántos miles y miles de millones de dólares costaría. Realmente muy complejo, fantástico, es increíble. Llega el agua de Cutzamala y se les olvidó para qué era. Y viene un boom de crecimiento sin ningún control impresionante sobre la zona metropolitana precisamente, ¿no? Por eso, uno de los proyectos más importantes que estamos planteando en nuestro plan de gobierno, se puede aplicar a todo el país, pero especialmente la zona metropolitana, es mantener más agua en el valle. Fíjate, Enrique, y que lo sepa nuestro auditorio, que aquí, a diferencia de otras regiones, aquí nos llueve la media nacional. Hay una cifra que, sobre todo cuando doy pláticas a jóvenes, les pido que graben una cifra en su cabecita: 6,800. 6,800 millones de metros cúbicos es lo que llueve anualmente. ¿Y qué es eso? ¿Qué es esa cifra? 6,800 millones de metros cúbicos. Bueno, es la segunda presa más grande de México, la presa Malpaso, del sistema Grijalva, que imagínate que yo la vacío en el Valle de México. Consumimos exageradamente agua. Creo que deberíamos de ser mucho más racionales en el consumo. 2,500. Entonces, 6,800 son 6,800, son millones de metros cúbicos, que equivale a la presa Malpaso, que es la segunda más grande del país. Bueno, pero consumimos, con consumos
bastante En el valle, exagerados en todo lo que es la sí, zona, nosotros siempre ¿no? nos centramos, Enrique, en la zona metropolitana. Es la misma cuenca atmosférica, la misma cuenca hidrológica, ¿no? Consumimos 2.500, o sea, casi la tercera parte. Sí, o sea, la Pero solución Enrique, sí la tenemos nosotros. de ese volumen no aprovechamos nada. Sí, claro. La mayor parte se evapora porque hemos hecho de la ciudad una plancha de cemento, asfalto, nos hemos subido a los cerros, Sí. donde nunca debimos de haber construido, hemos destruido bosques también, y entonces la mayor parte se evapora. Estos 6,800 han cambiado a lo largo de los años, ya también son menos hoy. No, fíjate que los últimos reportes del Meteorológico Nacional estamos en ese orden, o sea, quiere decir que no deberíamos de tener problema de agua. Realmente, yo te diría, no tenemos problemas Es una de manejo de agua, es un problema de manejo de agua. que es mucho más fácil. Y es una paradoja que yo le llamo paradoja maldita, porque nos vamos a morir de sed y Claro. nos vamos a inundar en tiempo de lluvias. ¿Cómo puede ser esa cosa ilógica, no? Estamos planteando un cambio radical en la política hídrica del Valle de México que se puede aplicar a nivel nacional, que es dejar el agua en el valle. Toda la historia del Valle de México, desde el asentamiento de los mexicas, la conquista, ha sido sacar el agua. sacar el agua. Todas las grandes obras de nuestro país ha sido cómo desaguamos el Valle de México para no inundarnos, ¿no? Y esto ha sido el error más grave. Haz de cuenta, el harakiri, ¿no? Nos hemos metido una daga en el vientre, ahorita la debemos de tener como una pulgada, todavía podemos medio respirar, pero estamos a punto de hundirla. A ver, pero yo no entiendo por qué aquí no le hemos invertido más a la parte de tratamiento de agua, porque como bien señalas, primero llega mucha agua en poco tiempo. Así es. Pues primero has de tener un problema de almacenar y de tener la capacidad de separar aguas pluviales Claro. de aguas negras, ¿no? Exactamente. Porque eso no lo hacemos. Entonces, Exactamente. todo va a dar al mismo lugar. Exacto. Pero tendríamos que ser capaces de decir, oye, esta agua que es de lluvia, esta la podemos almacenar en presas, Deberíamos deberías decirnos dónde, porque también Pero el no. problema ya son los espacios, ¿no? Así es, así. Y la otra es, pues, tratar el agua de la Ciudad de México Así es. y darle varias vueltas. Así. ¿Por qué no hacemos ese tratamiento de agua? ¿Por qué no se ha hecho, Enrique? Esa es una triste realidad. 40%, un 40% sí se trata. Bueno, precisamente Eso en la bastante. administración del presidente Calderón, nosotros construimos la Conagua directamente, la planta más grande de América Latina, que trata el agua del drenaje profundo, que va a dar a las zonas de riego del Mezquital, Sí. que es la cuenca del río Tula, ¿no? Sí. Esa ha sido la historia del desagüe del valle, es decir, desde un holandés cosmógrafo del emperador Carlos V, que fue traído por un virrey, Luis de Velasco, a México para resolver el problema de la inundación en el centro de la ciudad, en el virreinato. El señor, que era un genio, dijo, pues, yo puedo hacer un túnel y sacar el río Cuautitlán al río Tula. Y tenía razón. Nada más que le falló la tunelación, se le derrumbó, hubo más inundaciones, lo metieron al bote. Pobre. Pero finalmente se abrió un tajo, tardaron 150 años. Se llama Tajo de Nochistongo. Es el Tajo famoso. Esa salida existe actualmente, es la salida del emisor poniente del río Cuautitlán que sale al río Tula. Pero decías, ¿esa hoy en día ya tampoco trae pendiente o esa No, sí? esa sí es, esa funciona. tiene pendiente? Bueno, luego, Porque estamos en una zona alta, ¿no? exactamente. La El poniente es que todavía estamos tiene, alto, así es. Podría bajar por gravedad. Todo el desagüe del Valle de México era de poniente a oriente y de sur a norte. Esa era la forma natural del valle, digamos, la topografía, ¿no? Todo eso lo hemos perdido. Hoy todos los desagües que eran superficiales por gravedad ya no tienen desagüe. Todo es tenemos que sacarlo bombeo. por bombeo. Estamos bombeando una cantidad brutal, pero algo muy grave. El sistema de drenaje profundo, que la gente se olvida de ella porque está enterrada, pero se olvidan los gobernantes, Enrique. Mantenerlo también, ¿no? Cuidarlo. Ese sistema requiere una gran inversión de mantenimiento y no le dan mantenimiento. ¿Ese de qué año fue? Yo recuerdo la parte, o no sé cuál, habrá habido varios tramos, pero Eso empieza en los 70s. en los 70s, ¿verdad? En los 90s, lo que se llama los parteaguas de cuenca, es decir, donde te cambia la pendiente. Tú tienes una pendiente así y de repente se te invierte la pendiente. Empezó a generar un problema de desagüe del Gran Canal y de todos los desagües, digamos, que iban al Gran Canal, desde el río de los Remedios, el río Hondo, el río Piedad, Churubusco, Mixcoac, ninguno funciona ya. Y entonces se tomó una decisión que a mí me parece desastrosa, pero quizá no habría, no sé, yo no estuve en ese momento. El sistema de drenaje profundo, que era para agua pluvial y que cada año se debería de vaciar para revisarlo y darle mantenimiento, se convirtió en desagüe mixto. Recibe aguas negras.
Era pluvial, el origen era pluvial. Era pluvial el Nada origen, más, nada para que más. no se inundara la ciudad. Para que evitar y entregar el agua al distrito de riego del Mezquital, agua de lluvia y no aguas negras, como lamentablemente se está entregando una parte, ¿no? Okay. Cuando yo llego a la Comisión Nacional del Agua, Enrique, yo dije, no, yo voy sobre abastecimiento y sobre el acuífero es mi mayor preocupación. De aquí en adelante nuestra concentración, Enrique, política tiene que ser cómo salvamos las aguas subterráneas. Estamos muy cerca de perderlas. Dijiste 400 metros de profundidad. ¿Tenemos alguna idea de cuál es el fondo? Sí, 900 metros. Pero no es el problema del fondo, sino la concentración de metales Sí, que y de contaminantes que por la densidad van aumentando y llega un momento que aunque tú tengas agua, no la puedes aprovechar. No la debes sacar. No la debes sacar porque el tratamiento de metales, cuando ya hablas de arsénico, mercurio, etcétera, es muy difícil. No vamos a tener recursos para hacerlo. O sea que en no hay que llegar a ello. No cuentas con esa profundidad. Entonces nuestra política, que esa es nuestra, o sea, le estamos impulsando para un plan realmente de más largo plazo y que es aprovechable en cualquier área metropolitana, pero fundamentalmente aquí es dejar parte del agua de lluvia aquí. Que se queda aquí. Y entonces lo que pretendemos es, hay una serie de presas que se construyeron para riego agrícola, como por ejemplo Madín, Lago de Guadalupe, que todo el mundo conoce. Claro. Luego más al norte está La Concepción, en Tepozotlán y Zumpango. Entonces ahí es tratar todas las aguas negras que llegan a esas presas, tratarlas antes de que lleguen a la presa, claro, porque actualmente son cloacas. Tú vas al Lago de Guadalupe, Enrique, dices, ¿cómo es posible? Un lago que podría ser verdaderamente hasta recreativo. No puedes ni, bueno, es una cloaca. Aguas negras. Bueno, hay que tratar el agua, hay que sanear el agua. Y luego a la salida hay que potabilizar el agua. Esto se llama tratamiento intermedio. Esto lo hicieron en Singapur y resolvieron el problema. Tú haces un tratamiento primario que es mucho más económico, dejas un tiempo de residencia en la presa o en el lago y luego potabilizas el agua. Y esto se puede hacer en muchos sitios, pero hay un sitio fundamental que ya lo tenemos detectado, a mí me tocó en Conagua, que se llama Jico. Jico es una zona que se ha hecho lago por los hundimientos del suelo en la parte sur-oriente. Ya tiene un espejo permanente. Fíjate, Enrique, que lo han querido rellenar. Sí, claro, no, hay que darle más profundidad, pero es increíble, lo han querido rellenar. Todo el tiempo están metiendo ilegalmente, es increíble, esto es un crimen. Tierra. Le meten, cascajo, tierra, es una cosa espantosa, para tratar de rellenarlo para urbanizar. Claro. O sea, con la llegada de la línea 12 del metro, pretenden urbanizar esa zona del agua, que sería ahí sí ya... El acabose. Entonces, vamos a salvar esa zona. Son como 4,000 hectáreas que hay que adquirir, son son ejidos. Toda el agua que viene de Chalco, del río San Rafael, del río de la Compañía, va a ir ahí, llega como aguas negras. Okay. No, en realidad actualmente se desvía a través del canal de la Compañía al gran canal del desagüe. Entonces, dejarlo en Jico, pero tratar el agua. Y luego, una vez que esté en Jico, potabilizar una parte y otra parte dejarla para riego agrícola. En fin, podríamos seguirnos indefinidamente. Pero esto representa efectivamente inversiones que hay que hacer obligadamente, las tenemos que hacer. Si no hacemos eso, Enrique, estamos totalmente fuera de viabilidad y de sobrevivencia de la Ciudad de México. Te iba a preguntar un poco eso ya como comentario final. ¿Qué mensaje nos puedes dejar? Por un lado, seguramente de preocupación, de alerta, de conciencia, pero también qué mensaje nos puedes dar en cuanto a cómo sí se puede resolver. Así es. Déjame decirte que mi primer mensaje es de denuncia. Porque actualmente hay el jefe de gobierno hace unos días haciendo un llamado a la población, para que cuida el agua. Aquí hay un problema de autoridad. Sí. Los gobiernos en la Ciudad de México durante 25 años no invirtieron en infraestructura. El gobierno federal es también muy poco. Nosotros sí, no quiero hablar de uno, pero metimos muchísimos recursos para el Valle de México. Entonces lo primero es eso, ¿no? Lo segundo es que si no tomamos una hoja de ruta de largo plazo, independientemente de gobiernos, de un color, de otro, de un partido, de otro, tenemos que tener una hoja de ruta que todos nos dispongamos a llevarla, para modernizar, para tecnificar al máximo posible, para aprovechar el agua en el valle, me falta una parte muy importante. Restauración ecológica en toda la zona de bosques, que la hemos destruido. Sí. Si no, actualmente no tiene recarga el acuífero. Estamos extrayendo más, pero las zonas de recarga... Ya las cubriste con vivienda. Claro, que es la periferia del valle, ¿no? Y desde luego, la organización ciudadana, la participación ciudadana, la gente tenemos que estar muy conscientes de este problema. Desde luego, para nosotros en casa, ser cuidadosos con el agua, un uso racional, eso es fundamental, ¿no? Que no haya fugas, por principio, ¿no? Que sepas cómo... Exactamente, por disciplina, que entendamos que donde se pueda en condominios, tratar el agua
y esa agua tratar de usarla para servicios, para riego, y no usar agua potable para riego, porque el agua de la manguera, Enrique, es la misma que bebemos, que podemos beber inclusive, ¿no? Sí, sí. Pero lo fundamental es una hoja de ruta con inversión sostenida. Y el mensaje que yo dejaría, lo voy a decir en una palabra, es participación de la iniciativa privada. Este gobierno de la 4T pues ha satanizado. No, y genera esta falsa percepción, que es otra estupidez, genera esta falsa percepción de buenos o malos. Así es. Pero sobre todo no plantea con realismo Así es. que no existen recursos suficientes para hacer todo. No habría recursos, No ni hay. en el PEF, es Entonces, imposible. por eso es importante esta colaboración del sector privado también, porque el agua también tiene que ser un negocio. Ese es otro puntadón que Totalmente, claro, hoy, totalmente. que son ofensivas. Pero sobre todo el mito, Enrique, que el mito de que la participación privada implica privatizar el agua. Eso no tiene ningún sentido. No, nosotros estamos hablando de una figura constitucional, que es la APP, Asociación Pública Privada, y otros mecanismos también de participación de la iniciativa privada en obras hidráulicas que son fundamentales. O sea, si no logramos una altísima participación de la iniciativa privada en esto del agua, no hay manera, y entonces nos va a alcanzar el día D mucho antes de lo que nosotros pensamos. Claro. O sea, la crisis del Valle de México, capital de la República, sede de los poderes, la ciudad más importante del país, 22 millones de habitantes, sin agua, es una lamentable realidad mucho más próxima de lo que pensamos. Ese es mi llamado, a no salir de esta ruta de crisis que está viviendo el agua en la Ciudad de México. Pues esta fue una plática con José Luis Luege, que repito yo es un experto en materias de agua. Fue durante 6 años el director de la CONAGUA, que es el órgano regulador del tema del agua a nivel nacional y proveedor de agua también. Y bueno, yo creo que es un llamado muy claro. Ya estamos en la crisis. Hay que hablar con los amigos nada más de Monterrey o también con amigos de la Ciudad de México que llevan años, porque esto no es de ahora, llevan años sin agua, pero esto se puede generalizar. Gracias por la oportunidad. Seguramente seguiremos platicando, pero creo que es un buen momento para tener una visión más amplia de los retos, pero también de que sí se puede resolver. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Gracias a ti. Hoy en Blanco y Negro escuchamos a José Luis Luege y nos platicó que vivimos en una enorme crisis, en una crisis del agua pavorosa y que además tenemos todos que atender. Tiene salidas, tiene soluciones. Podemos hablar, por ejemplo, de la modernización y tecnificación del campo. Podemos hablar de un uso más eficiente del agua en las ciudades y en la industria. Sí hay cómo resolverlo, pero estamos en una urgencia y además nos reclamó al gobierno la desaparición del Fonden cuando precisamente podríamos estarlo utilizando para atender esta emergencia. En Blanco y Negro, con Enrique de la Madrid.